Aleluya. Estamos en victoria, mis hermanos. Estamos alegres, estamos gozosos. Amén. Sonríe, Cristo le ama. Aleluya. Dale palmas a nuestro Dios. Amén. Él lo merece, Él merece lo mejor. Aleluya. Amén. Tenemos un anuncio que el 30 de julio van a tener retiro de damas. Amén. Y tienen que venir las hermanas. Aleluya, no pierdan la bendición, no pierdan, amén, no falten el retiro, es una bendición, amén, que podemos tener retiros, amén, que nos podemos reunir juntos, alabar a nuestro Dios, aleluya, porque es necesario, amén, que nosotros ayunemos y oramos, amén, maravilloso es nuestro Dios, aleluya, es muy necesario, amén, mis hermanos, para que podamos crecer espiritualmente. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Vamos a esperar al pastor. Amén. Aleluya. ¿Y quién es grande? ¿Y quién es fuerte? ¿Y quién es invencible? Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Quién es nuestra roca? Les voy a hacer un examen. A ver si ustedes saben. Aleluya. ¿Y quiénes están en vida? Nosotros estamos en vida. Aleluya. Él nos da vida. Amén. Santo, ya se bajaron los aménes. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Aleluya, amén. Le doy el tiempo a mi pastor que traiga la palabra, amén. Aleluya. Amén, pónganse en pie, amén, aleluya. De reverencia, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos están contentos? Bueno. Gracias, mi hermana Nicole. Hoy tengo un tema, vamos a hablar acerca de las parábolas. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, verso 45. Y vamos a hablar de la perla de gran precio. Jesús hablaba por parábolas. Cuando lo tengan, un amén, ¿ok? No, pero un amén así, ordenadito. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra de Dios en el verso 45. ¿Ya lo tienen? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa vendió todo lo que tenía y ¿qué? Y la compró. Vamos a desenglosar acerca de esta parábola. Quizás no se predica mucho sobre estas parábolas, pero Jesús daba un mensaje poderoso. Y eso es lo que vamos a esta noche a desarrollar, ¿ok? ¿Cuántos van a abrir su corazón? Levanten sus manos. Quiero que me ayuden a orar por mi hermano. Tengo un hermano en Bolivia que está delicado. Levanten sus manos todos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias porque tú nunca nos dejas. Tú estás con nosotros. Señor, pongo la vida de mi hermano allá en Bolivia. Di tu palabra y será hecho. Que se haga tu voluntad. Bendice a cada familia, a cada uno de los jóvenes que están acá. Bendice tu palabra, Señor. Sea ungida tu palabra. Tu palabra es verdad. Conoceré la verdad y te hará libre. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, porque tú
nos ministras conforme tú quieres ministrarnos. Y tu presencia aquí tiene la libertad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a entrar en el tema, ¿ok? Gloria a Dios. Mañana tenemos Santa Cena. Así que no vayas a pachanguear a la playa. Tienes que participar, ¿ok? Aquí Jesús dijo, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. La verdadera iglesia, que somos nosotros, es la perla de un gran precio. Quiero que pongan atención. Pablo dice que lo vil, lo necio, lo que no sirve, Dios escogió para avergonzar a los que se creen sabios. Pablo dice que la sabiduría del mundo es una sabiduría diabólica, terrenal y animal. Eso es lo que dice Santiago, perdón. Y por eso es que Dios escogió a lo más vil, a lo más necio, a lo que no servía, a lo que la sociedad desechó. Porque el Señor a la iglesia la mira como una perla preciosa. Pero también habla de la formación que ocupa gran parte del periodo de los misterios del reino de Dios. Es llamado el misterio. Pablo habla del misterio escondido que estaba y se dio a conocer en estos tiempos por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, potestades y gobernantes. Por eso dice en Efesios capítulo 10, hermanos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes que están en las áreas ¿qué? Celestes. Hay un ambiente espiritual donde Satanás gobierna el mundo, pero nosotros no somos del mundo, somos de Cristo. Ninguno de nosotros éramos buena cosa. Dale gracias a Dios que Dios te escogió así como eres. Y Dios es el que cambia, transforma, Dios es el que llama. Entonces Pablo da una explicación acerca de este misterio. Si vamos a Romanos capítulo 16, versos 25 al 26. Cuando lo tengan, Romanos 16, 25 al 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, decía Pablo, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Aquí habla de un misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Quiero que pongan atención. Nosotros somos algo especial en las manos de Dios. Dice que los ángeles nos envidian a nosotros. Nosotros somos, Pedro dice que somos el pueblo escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La iglesia tiene un poder poderoso en el mundo espiritual. Por eso es que Satanás trata de tergiversar y atacar a la iglesia. San Juan capítulo 10, el Señor dijo que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y ahora Pablo dice que hay un misterio oculto desde los tiempos eternos. Cuando vemos Efesios capítulo 1, dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de ¿qué? De su gloria. Él nos amó y nos dio riquezas espirituales. Nos hizo sentar en lugares ¿qué? Celestiales.
Por eso es que en la alabanza hay una lucha. El problema lo tienes tú. Vienes cansado, cargado, y tu mente está cargada y no puedes entrar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer Dios? Romper eso. Y Dios se mueve en diferentes maneras. Dios se puede mover así en la alabanza, así. Ahí es donde el Señor empieza a romper cadenas. Después el Señor quiere que nosotros esperemos en Él. Te apaciguas, levantas tus manos y el Señor empieza a quebrantar, a tocar tu corazón. ¿Está acá? Entonces tenemos que aprender cuando Dios se está moviendo de diferente manera. El espíritu es ordenado, hermanos. ¿Está acá? Al profeta Saulo, no. O Elías le habló por medio de un silbido apacible. ¿Sabes cómo trabaja Dios en la alabanza? Empieza a romper. El diablo también se empieza a meter ahí. Entonces hay una lucha hasta que Dios empieza a limpiar. Entonces algunos que vienen pues ensuciados del mundo, los empieza a limpiar. Empieza a avivar los dones. Y después baja como una paz así. Y el Señor cuando va a hablar, yo cuando va a hablar, paro mi orejita. ¿Ah? Yo sé, cuando un vaso va a hablar, le digo, prepárate, Dios te va a usar. Porque Dios usa. Y Dios va a usar al que quiere, ¿cuántos lo creen? ¿Sí o no? Ahora mira lo que dice. Que este misterio estaba oculto desde los tiempos eternos. La iglesia empezó en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Antes de Hechos no había iglesia. Por eso el apóstol Lucas escribió el libro de Hechos. Él dice que indagó. ¿Qué es indagó? Él buscó, investigó para escribir el libro de Hechos y el libro de Lucas. Lucas era médico de Pablo. Y él habla acerca de lo que Dios iba a enviar, de lo que habló Joel capítulo 2, 28, que él derramaría de su espíritu sobre toda ¿qué? Carne. Y la iglesia se ha fundado en el espíritu. Hello, nosotros somos templo y morada del Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces tienes que mantener ese fuego en ti. Mire, cuando estoy aquí yo empiezo a ver cuando hay oposición. Pero yo le digo al Señor, ayúdame, ¿qué es lo que quieres? Que cante alabanza, adoración, júbilo, entonces el Señor empieza. Por eso les hago pasar, denle palmas al Señor, porque cuando le das palmas al Señor, empiezas a limpiar tu mente. Las palmas tienen un significado poderoso en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Mira el 26 lo que dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Cómo se ha dado a conocer? Nosotros tenemos un poder. Hechos capítulo 1:8, el Señor dijo, recibiréis poder. Jesús vendió todo lo que tenía. Jesús vino y dio su vida y compró esa perla. Esa perla es la iglesia. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Somos propiedad de Cristo.
Por eso Jesús en San Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, nada te va a apartar del amor de Cristo. Pablo dice, ni la altura, ni los ángeles, ni principados, ni lo ancho, ni lo profundo, nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús. Porque nosotros hemos sido comprados no con oro ni plata, lo que dice Pedro, primera de Pedro, dice que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Por eso que el Señor nos va moldeando, porque nosotros venimos como esas piedras así todas deschavetadas. Una vez un pastor dio un ejemplo, miren estas piedras redonditas, ¿qué pasó con estas piedras redondas? Estaban en un río. ¿Cuál es el proceso que pasaron las piedras esas? Quizás eran piedras deformes y con el agua. Ahora el Espíritu Santo nos va moldeando, nos va enseñando para que seamos perlas preciosas. Hello. Hello. ¿Cuántos son perlitas preciosas? ¿Ah? Dale palmas al Señor. Ahora vamos a Efesios capítulo 3. Hay un misterio, hermano. Por eso Pablo habla acerca también del matrimonio. Porque nosotros estamos comprometidos. ¿Cuántos están comprometidos con Cristo? ¿De verdad estás comprometido con Cristo? Efesios capítulo 3, versos 3 al 12. ¿Ya lo tienen? Pablo dice aquí, y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hay una relación, hermano, poderosa de Cristo con su iglesia. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a quién. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿de qué hablaban ellos? De los gentiles. San Juan capítulo 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando vino Jesús a presentarse como el Mesías, un burrito que estaba profetizado, ellos no lo recibieron. Porque no tenían la revelación de Dios. Tenían el logos, pero no el rema de Dios. Eso lo estaba explicando esta mañana a los muchachos en las clases. Entonces, ellos no lo recibieron, lo rechazaron. En Romanos capítulo 11, Pablo dice que ellos fueron desgajados. ¿Cuál fue el problema que tuvo el pueblo de Israel? Quiero que pongan atención. Fue la incredulidad y la desobediencia. La incredulidad con la rebeldía se llevan muy bien. Son primas hermanas. Y en Apocalipsis 21 dice que los incrédulos y los cobardes estarán fuera. Dios nos ha dado poder. ¿A cuánto les ha dado poder el Señor? ¿Ah? Entonces tenemos que creerle a Dios. No tienes que creerle con tu razonamiento, con tu mente. Tienes que creerle con el corazón. ¿No? Y cuando tú le crees con el corazón al Señor, tú vas a confiar en Él. ¿Ah? Cuando tú quieres llevar un evangelio conforme a tu manera de pensar, te vas a equivocar. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Ahora mira cómo son los gentiles. Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Pablo dijo, a mí me llamó el Señor como uno de los últimos apóstoles, como un abortivo, porque yo no merecía ni llamarme apóstol, porque era perseguidor de la iglesia. Pero en Hechos capítulo 9, Dios tuvo un encuentro con Pablo o Saulo, y ya es donde él cambió su mentalidad. 3 días en ayuno y oración y el Señor
le cambió su manera de pensar. Y Dios dijo en el capítulo 9 de Hechos, verso 15, le dijo a Ananías, es necesario que padezca por mi causa. Pablo, antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, tenía palabra, pero no tenía la revelación de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú tienes la revelación de Dios por medio del Espíritu, el Espíritu te va a abrir el entendimiento. Y vas a comprender las cosas ocultas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dale palmas al Señor. Y Dios le dijo, vas a ser apóstol a los gentiles. Pedro, apóstol a los judíos. Por eso es que Pablo lo llevó el Señor a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Idólatras, comechanchos, eran lo peorcito. Pero Dios lo llevó. Y gracias al apóstol Pablo nosotros estamos acá. Porque él predicó el evangelio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora nosotros tenemos una herencia. Tenemos doble herencia. Ese es el misterio de esa perla que escribió el Señor. Habiendo hallado una perla preciosa fue y lo vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabes qué hizo? Cambió el Señor toda su gloria por venir por nosotros. A pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Su sangre en la cruz. Sin derramamiento de sangre no podemos llegar al cielo. Sin derramamiento de sangre no podemos entrar al cielo. La sangre es la que nos limpia por dentro. ¿Cuántos lo creen? Ahora dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Cuando tú recibes a Cristo pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. San Juan capítulo 15 dice que tienes que permanecer en Él. La palabra tiene que permanecer en ti. Esta mañana yo les explicaba a los muchachos, a los jóvenes, les decía, ¿tú quieres ser poderoso en Cristo? Poderoso en Dios, tienes que tener el Espíritu Santo y tienes que tener palabra. ¿Están acá? No es solamente tener la presencia, sino tener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora mira el 7, del cual fui hecho ministro por el el regalo de Dios, de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Escúchenme. ¿Cuántos quieren tener poder? ¿Quieren tener poder? Tienes que someterte a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Tú no puedes pelear con el diablo. Si tú no estás unido al cuerpo, a la cabeza que es Cristo Jesús, puedes reprender al diablo, el diablo se te va a reír en la cara. Jesús dijo, separado de mí no puedes hacer nada. ¿Cómo tenemos que estar unidos? Unidos al cuerpo. El cuerpo está formado por varios tipos de personas, de razas. Hay africanos, hay americanos, hay centroamericanos, hay mexicanos. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Y hay un misterio. Ahora con Israel, que es una nación, el Dios tiene un trato diferente. Pero con la iglesia tiene un trato diferente. ¿Ah? ¿Están acá? Todos formamos el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que ya no hay griego, o ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay judío, ya no hay esclavo. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos une en Cristo Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Ah? A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las incrustaciones
inescrutables riquezas de Cristo. Ahora Cristo tiene riquezas poderosas para nosotros, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre nosotros y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escúcheme esta palabra: a los principados y potestades en los lugares que celestiales. Miren, los ángeles quisieran predicar, hermano, pero los ángeles no son redimidos. Nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Anunciar la palabra de Dios. Por eso que cuando tú vas a anunciar la palabra de Dios, se te va a levantar el mismo infierno. Porque la lucha no es con la persona que está ahí, la lucha es con los demonios que están metidos ahí atrás. Porque vivimos en un ambiente ¿por qué el Señor dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo? Porque Dios nos ha dado poder a nosotros. Hello. No para que te creas, es para que tú anuncies la palabra de Dios. Y es lo que la iglesia no quiere hacer. Ahora dice, la iglesia es conocida en los principados, potestades, en lugares celestiales, conforme al propósito. Hay un propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro, quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora dice Pablo: no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra ¿qué? Gloria. La única seguridad que tú tienes para llegar al cielo es Cristo. No vas a llegar por obras, por la fe. También esa fe tienes que ponerla en práctica. Santiago dice: si tú tienes fe y nunca haces nada, estás muerto. Muéstrame tu fe por las obras que tú haces en Cristo Jesús. Tienes que trabajar para el Señor. Hay leyes que Dios ha puesto, terrenales y espirituales. Y Dios ha puesto la congregación donde tú tienes que respetar y tienes que sujetarte, aunque no te guste. ¿Están acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si vamos a Efesios capítulo 5, verso 32. Y Pablo dice que grande es este misterio. Más yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué Pablo siempre hablaba de la iglesia y de Cristo? Porque Cristo va a venir por su iglesia. Hello. Pablo habla incluso del matrimonio. Jesús dijo que en el cielo ya no va a haber matrimonio. El matrimonio lo ha hecho Dios. ¿Para qué? Para que haya hogares estables. Y cuando hay hogares estables hay una sociedad estable, hay una iglesia estable. La mayoría de los problemas que hay en la iglesia es de tu casa. Porque pensamos que aquí en la iglesia tenemos a Cristo y a Cristo ya lo olvidamos. Lo dejamos aquí y nos vamos sin Cristo. Cristo está en todos lados, ¿sí o no? ¿Por qué Dios se interesa tanto en los hogares, en las familias? Hello. Y el diablo también ataca a la familia. Por eso es que tu familia es atacada. Por eso vemos en el mundo tanto divorcio y tantas cosas. Porque hay un misterio. Ahora nosotros venimos, familias, aquí a formar el cuerpo de Cristo. Por lo demás, cada uno de vosotros,
¿Dónde estamos? Ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido. Aquí habla del misterio entre Cristo y la iglesia. Ahora la iglesia tiene que amar a Dios. Tienes que demostrar, porque tú puedes venir a llorar, a gritar, levantar las manos, temblar, pero si no hay un respeto hacia Dios, estás en un problema. Dios quiere que nosotros lo veneremos en todos lados. Ven a su casa, tienes que entrar con acción de gracias. Vamos a Colosenses, capítulo 1, 24 al 27. ¿Ya lo tienen? El 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Escúchenme, Pablo amaba a la iglesia. Pablo tenía un aguijón. Pablo fue traicionado por falsos hermanos, asaltado, fue azotado 5 veces, 39 azotes. Fue encarcelado, fue náufrago, fue traicionado y Dios lo llamó a él como ministro de los gentiles. Y él por amor, porque amaba a la iglesia, por amor padecía. Y Jesús dijo que tenemos que tener aflicciones. ¿Por qué la iglesia pasa aflicciones? ¿Por qué hay tanta lucha? Porque hay un misterio. Y el diablo sabe. Por eso el diablo lo que va a hacer, tratar de impedir que muchos no se vayan en el arrebatamiento. Pero no va a poder, porque hay un arrebatamiento que está escrito. ¿Cuántos lo creen? Ahora Pablo decía, yo sufro las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para a que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hello. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñándoos a todo hombre que en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús todo a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, y la cual actúa poderosamente en mí. Nosotros no somos cualquier cosa. Si tú te crees que eres una cucaracha, ya es problema tuyo. Pero yo soy un hijo de Dios. Y el valor más grande que tengo es lo que Cristo me ha dado. Y yo soy una perla en el Señor. El diablo te quiere hacer sentir que no sirves para nada. ¿Sabe cuál es el problema más grande de la iglesia? Es la ignorancia. Aquí se mueve la presencia de Dios, pero también tienes que escuchar palabra de Dios. Por eso te he dicho que el Espíritu Santo es ordenado. Hello. Esa es una iglesia de formación. A mí me han criticado mucho. ¿Qué no me han dicho? Yo le he dicho, a mí me vale lo que digan. Yo lo que Dios me diga, yo lo voy a hacer. Dale palmas al Señor. Ahora la perla es una figura de la iglesia, del reino, es llamado misterio. Hay un misterio. Una perla se forma en un proceso de aumento y no va en forma mecánica, sino vital, viviente, así como Cristo añade a la iglesia. Si vamos a Hechos capítulo
2:41, Hechos 2:41. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Están entendiendo? ¿O están en la luna? Dos. ¿Ya lo tienen? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos el mensaje que Pedro dio, y con un mensaje, dice que cuando él empezó a predicar, quiero que pongan atención, se compungieron, empezaron a doler el corazón a muchos y le dijeron a Pedro, ¿ahora qué haremos, hermanos? Pero les dijo, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Sabes qué es tiempo de refrigerio? Cuando tienes paz. Cuando tú vives afligido, con la cabeza cuadrada, es que no crees en Dios. Pero cuando tú tienes paz, esa paz no te lo da el mundo. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo da. El verso 47, y alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Escúchenme, Jesús no dijo a la moneda, a ver, sol, aquí víbora, ese se va por otro lado. Jesús dijo y llamó por nombre, los llamó a sus apóstoles por nombre, a Pedro, a Juan, vengan, síganme. Porque él oró toda la noche y el Padre le dijo, vas a ir a aquel que es, a Pedro, aquel que es machetero, lo vas a llamar, te voy a dar a ese. Por eso es que Dios es un privilegio que tú seas cristiano. Pero muchas veces por la ignorancia no valoras la perla que eres. Si Dios no te hubiera escogido, no estuvieras acá. Si Dios no te hubiera escogido, Jesús no te hubiera redimido. Si Dios no te hubiera escogido, el Espíritu Santo no hubiera venido contigo. Y el Espíritu Santo va a seguir trabajando en nosotros, porque somos carnales. No creas que estás con alitas, tienes tu carácter. Y cuando estás con tu carácter, ¿quién se va a acercar a ti? Yo conozco cuando están con el carácter, digo, se está manifestando el otro, digo. Si ya uno conoce, hermanos. En Hechos capítulo 5:14, mira lo que dice. Y los que creían en el Señor se aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Porque el Señor es el que llama, ¿sí o no? En el 11:24, estamos hablando de la perla. ¿Cuántas son perlitas? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿De quién estaba hablando aquí? ¿Se acuerdan cuando Pedro fue en el capítulo 10 a la casa de Cornelio? Hello. Cornelio no conocía a Dios. Él rezaba y daba sus limosnas. Era un hombre dadivoso. Se presentó un ángel, le dijo, Cornelio, Cornelio,
manda a buscar a Pedro. Está en la casa de un tal Simón el curtidor. Manda 3 hombres. Él te va a hacer oír las palabras de Dios. ¿Por qué el ángel no le dio el mensaje? Porque los ángeles pueden dar mensaje. Y Pedro andaba ahí en el techo y empezó a tener un éxtasis. Y el Señor le mostró unos lienzos de carne que no podían comer. Y le dijo, Pedro, mata y come. Él le dijo, yo no voy a comer porque soy muy santo. Y jamás ni cosa inmunda entró a mi boca. No digas inmundo lo que yo he limpiado. Mañana vienen 3 hombres y tú vas a ir con ellos y vas a abrir la boca allá. Cuando llegó Pedro, en el capítulo 11 le reclamaron los judíos y él dio testimonio de Cornelio. Escúchenme. Y él dijo, la verdad que el Señor no hace excepción de personas. Imagínate, algún día te has visto tú en el espejo ahora y te has acordado cómo eras. Yo creo que hasta el espejo se asusta, ¿no? Pero hoy en el Señor somos nuevas criaturas. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Somos nuevas criaturas. ¿Ah? Efesios capítulo 2, 21. Suavito, tranquilo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Ya nos ministró el Señor, sí o no? ¿A cuántos los ha ministrado el Señor? El que no recibió, I'm sorry. Ya problema tuyo, pero yo recibí. Efesios 2:21 dice así, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El verso 20 dice, en el verso 18, porque por medio de él, de Jesucristo, los unos los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni avisos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabes que nosotros somos una familia, hermanos? Ahora dice Pablo, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedad del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora habla de una edificación, habla de una formación. Hello. ¿Cuántos quieren ser formados? ¿O quieren entrar a lo bruto? A lo bruto no vamos a entrar. Tenemos que ser disciplinados. Hebreos capítulo 12 dice el Señor que al que lo toma por hijo, lo disciplina y si no entiende, lo azota. Hay gente que recibe azotes porque no quieren hacerse moldear, son tercos. Y el Señor les tiene que dar ahí. Y gritan, ¡ah! Y a veces vienen enfermedades, viene escasez a tu vida, viene tormentos. ¿Y por qué estás atormentada? Porque no quieres obedecer a Dios. Y el que no quiere recibir la disciplina, el Señor dice, no te conozco, eres bastardo. Pero voy a la iglesia, Señor, hasta canto coritos, pero no te conozco. Y dice que todos pasamos por esa disciplina. Así que es mejor que pasemos por la disciplina, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser perlas? ¿Cuántos quieren ser perlas? Colosenses 2:19 dice así, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose. ¿Sabes cómo te nutres? Con la palabra.
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar, ¿qué? Dios. Si tú eres un cristiano de 20 años y no has crecido, eres fenómeno. Esa mañana les expliqué a los muchachos, si tú tienes 20 años y puedes tener los dones, cuando no hay una formación, un crecimiento, vas a ser un niño o niña malcriada. Y puedes entrar a una iglesia y el Espíritu me dice y te puedes meter en un problema serio. Cuando tú eres maduro, llegas a un lugar, esperas. Yo cuando llegaba a una iglesia veía cosas, yo no decía nada. Si el Señor me decía habla con el siervo, iba con el siervo y le decía, pastor, esto no sé qué está pasando. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque Dios es ordenado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pablo dice en 1 Corintios 14, en los últimos versos, todo lo hagamos en orden. Acá, cuando una persona no es madura, puedes meterte en problemas con Dios. No es que no tengas los dones, sino que tienes que también entender eso. Tienes que ser inteligente. ¿Cuántos son inteligentes acá? Yo le digo a las hermanas, a los vasos de aquí, si vas a un lugar no vas a ir a decir, así dice el Señor, espérate, tienes que callarte la boca y hablar con el siervo. Es lo que yo les enseño a los vasos. Ahora hay un misterio. Ahora Cristo, habiéndose entregado por sí mismo, por la perla, ahora está preparando para presentárselo a sí mismo. Pablo da una explicación en Efesios. Vamos a ir a Efesios. Vamos a Efesios y ya vamos a terminar. ¿Cuántos están contentos? De verdad, ¿cuántos están contentos? A ver, dale palmas al Señor. Tienes que estar contento, hermano. 5, 25 al 27, ya creo que lo leímos eso, ¿no? Y aquí habla del matrimonio. ¿Sabías que aquí en la tierra vas a tener marido o mujer? En el cielo ya no te vas a casar. ¿Y por qué? Yo le dije un día al Señor, ¿y por qué aquí se van a casar y en el cielo? Porque Dios hizo al hombre para que habitara en la tierra, para que se multiplicara. Dios hizo al hombre para que lo labrara. Dios hizo al hombre para que sujuzgara todo lo que le dio Dios. No debía haber tecnología. Cuando el hombre pecó, vino, dice el diablo, que corrompió su sabiduría. Hoy el hombre quiere ser Dios. Le ha dado el Señor la habilidad de poder crear cosas. Pero ¿cuál es el plan de Satanás? Usar al hombre como Dios, para no creer en aquel que nos creó. Por eso ahí va a haber hombres amadores de sí mismos más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia que es a Cristo. Los hombres siempre se han querido hacer dioses. Los Herodes, los Césares, ellos eran dioses con D minúscula, paganos, y donde la gente quería tenían que rendirle tributos y adoración. Y los cristianos, como no querían entrar en ese lema, eran perseguidos y muertos a causa de su fe. Hoy, al revés es. ¿Cuántos hombres se han creído que son dioses? Ahora Pablo habla aquí en Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. ¿Ya lo tienen? Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes que Cristo vino a morir por nosotros?
¿Y quién éramos nosotros? Hasta vergüenza nos da. Primero, quiero que ponga el 26, para santificarla. Cristo nos santificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hello. San Juan capítulo 15, verso 5, Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos corrige, la palabra nos instruye, nos prepara a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Mire, la palabra nos limpia, nos lava. En el libro de Ezequiel dice, aunque te bañes con lejía, el pecado está allá adentro y lo único que nos puede limpiar de ese pecado es la sangre de Cristo. Dale palmas al Señor. ¿Ah? ¿Y cómo el Señor nos va a preparar? Por medio de su palabra. Hay muchos que no les gusta la enseñanza. Y como no les gusta la palabra, están sucios por dentro. Es como a la muchachita. ¿Cuántas veces te bañas al día? Una. ¿Y si no te bañas una semana? Hay cristianos que no se bañan hace tiempo interiormente, por eso andan olorosos. Y hay que le digan algo, ¿no? Porque el Espíritu nos limpia, ¿sí o no? Ahora Cristo quiere presentarnos limpios. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Esto nos ha dejado el Señor. Y se lo voy a decir algo, que no se vayan a molestar. Yo prefiero creer más en esto, en la palabra. Pedro dice que la profecía más segura la tenemos. Ahora no vamos a desechar los vasos, hay que dejar que hablen los vasos. ¿Están acá, hermanos? Y los vasos que no hablan, el Señor les va a demandar. Así de fácil. Mañana voy a presentar los vasos aquí. Y cualquier persona que no la presente, si tiene una profecía, me lo va a decir en la oficina. ¿Ok? ¿Estamos claros, hermanos? Para no tener problemas, ya he tenido problemas, no crean. ¿Ok, hermanos? Ok. Ahora, si no hablan los vasos, ya ese va a ser problema de Dios con él, ¿sí o no? Ahora, la perla está compuesta por los verdaderos hijos del reino. Durante el cumplimiento de estos misterios, bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Vamos a ir a 1 de Corintios y con esto terminamos, ¿ok? Y a su nombre, Jesús que dijo que los verdaderos adoradores, ¿qué? ¿Adorarán en qué? ¿Sabes qué quiere decir en espíritu en verdad? Verdad es Cristo. El espíritu es la palabra. Porque antes iban al templo. Ahí adoraban en el templo. En el templo bajaba la gloria de Dios. Bajaba la nube. Incluso había el arca donde estaba protegido por 2 querubines. En el arca había el maná, las tablas de los 10 mandamientos y a un lado estaba la ley. Y cada vez que Dios quería hablar con el pueblo, bajaba la nube y los sacerdotes, que eran 120, que tenía Salomón, no podían hablar a causa de la presencia poderosa de Dios. Por eso un día yo le dije al Señor, ¿por qué si habían 500, dice Pablo, que vieron, oyeron, y solo 120 estuvieron en el aposento? Porque habían 120 sacerdotes en el templo de Salomón.
tiene un significado poderoso. Hello. Y los 120 fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hoy la presencia de Dios está con nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú estás en tu casa, está el Espíritu Santo en ti. Vas a trabajar, está el Espíritu Santo en ti. Duermes, el Espíritu Santo está en ti. Porque tú llevas la presencia de Dios. Y a veces el Señor tiene que avivar los dones que están aquí adentro. Porque le pones 40 candados con clave y el Espíritu Santo dice, oye, déjame salir. No, la carne dice, no, hoy no sales. Entonces hay una lucha, hermanos. Y por esa razón es que el Señor tiene que venir y romper. Y cuando rompe, empieza a ver, hasta la carita les cambia a ustedes. Los veo más simpáticos, ¿ah? Y te sientes cómodo, escuchas la palabra y comes comida espiritual. Y sales satisfecho. Qué lindo es el Señor, ¿no ve? ¿Es lindo el Señor o no? ¿Para cuántos es precioso? A ver. Dice, para los que creen, Él es precioso. Para los que no creen, roca que hace tropezar. ¿Y por qué tropezaron? Por la ignorancia. Ese es el peor enemigo que tenemos, la ignorancia, hermanos. Tenemos que creer en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? Primera de Corintios 12, 12 al 13. Ya con esto terminamos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Escúchenme, vamos a seguir leyendo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hello. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por qué por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado a los miembros, a cada uno de ellos, según el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Ah, ¿está acá? Escúcheme. Nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Aquí miren mi cuerpo. Aquí tengo uñas, las uñas son esenciales. Este dedito es muy esencial porque aquí está toda la fuerza. Este dedito da toda la fuerza. Este dedo también es esencial. Entonces nosotros como miembros, cada uno es útil en el cuerpo de Cristo. Pero lo que nos tiene que unir a nosotros para que seamos una perla preciosa, tiene que ser el Espíritu Santo. Porque cuando no hay Espíritu Santo, la carne no se lleva ni consigo mismo. Y los que caminan en la carne no pueden agradar a Dios.
no te vas a unir con tu hermano. Y hay recelos, pleitos, contiendas, y eso causa que el cuerpo se vaya mutilando. ¿Cuántos quieren unirse al cuerpo? No, pues con ese amén ya me han dado la respuesta que no quieren. ¿Cuántos quieren unirse al cuerpo? Tienes que estar en el espíritu. ¿Se acabó? Porque a la gente carnal le encanta pelear, busca pleitos. Son los buscabroncas, como dicen, ¿no? Pero Jesús nos ha llamado a paz. Podríamos hablar más, pero ¿para qué vamos a hablar? Ponte de pie. ¿Cuántos están contentos? Los veo medio cansados. ¿Qué pasó? Pues yo he estado desde esta mañana estoy parado yo acá. ¿Alguien tiene alguna necesidad? Es lo bueno que ustedes nunca tienen necesidad. ¿A qué vienen al templo si no hay necesidad? El Señor dice que todos los que te necesitan vienen a Él, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren unirse al cuerpo de Cristo? ¿Ok? Entonces de ahí en adelante tienes que aguantarlo a tu hermano. Y al peorcito lo tienes que aguantar. ¿Ah? No lo aguanto, pero Señor, por amor a ti, voy a aguantarlo. Agárrate la mano de tu hermano ahí. Ya el Señor nos ha ministrado. Pero agárrense todos uniditos ahí. Como un